y las que normalmente nos encontramos. La siguiente es el guión. El guión nos separa versículos. Indica que hay que comenzar a leer en el primero y continuar hasta el último que está señalado. Y ahí nos dice Génesis 2, del 7-17. Y se lee así, Génesis capítulo 2, versículos del 7 al 17. Entonces ya son 10 versículos los que vamos a leer y el guión es el que nos da ese dato. Todos estos Padre, números. pero que lo interrumpa. Ahí preguntan en el chat que qué diferencia se tiene de usar los 2 puntos para separar el capítulo del versículo. Los 2 puntos. Ahorita llegamos a los 2 puntos, pero me parece que no hay 2 puntos, hay punto y coma. Hay cuenta que esos, los que tenemos aquí, son los signos que se utilizan. El de los 2 puntos me parece que no lo utilizamos. ¿Ok? El punto indica salto de versículo. En lugar de leer seguido, hay que leer el primer número que se da y pasar hasta el otro indicado. Por ejemplo, ahí dice Génesis 2,7.10. Génesis capítulo 2, versículo 7 y versículo 10. Ya no está el guión que es del 7 al 10, está un punto. Entonces leemos el 7 y leemos el versículo 10. Es lo que nos tiene separado. Perdón, me salté la segunda forma de usar el guión. Este uso adicional indica también separación entre capítulos. Dice, es SD 4,8-6,18, que quiere decir Esdras, capítulo 4, versículo 8 al capítulo 6, versículo 18. Entonces ahí no solo vamos a leer el capítulo 4, sino que vamos a leer el 4, el 5, el 6 hasta el versículo 18. Entonces esa lectura es una lectura muy larga. Del capítulo 4, del 8 hasta el capítulo 6. El punto y coma indica un cambio de capítulo. Se usa para hacer referencia a otro texto completamente, se puede ser otro libro, pero nos saltamos completamente para no repetir que es el mismo libro, perdón. JN 2,7, punto y coma, 3,2. Y entonces dice Génesis capítulo 2, versículo 7 y capítulo 3, versículo 2. No como en el guión, que en el guión teníamos que leer todo el capítulo para llegar hasta el otro. No, aquí nos saltamos, solamente son 2 versículos, el capítulo 2, versículo 7 y el capítulo 3, versículo 2. Estas que siguen, las letras S o la letra A y B, no son tan comunes, no nos las encontramos tantos en los textos, pero hay ocasiones en las que sí lo vamos a encontrar. Miren, ahí nos pone alguien que los 2 puntos los usan los protestantes u otros cristianos. ¿A dónde tienen entendido? Bueno, ya sabemos que los 2 puntos es de nuestros hermanos de otra religión. Entonces la S a veces se indica al final de una cita que es un versículo y el siguiente versículo. Es decir, ahí viene LC 11,27S. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 27 y siguiente, o sea, 27 y 28. Pero normalmente nos lo vamos a encontrar que es 27-28. Así es como nos lo vamos a encontrar normalmente. La letra A y la letra B se utilizan para indicar cuando el versículo normalmente tiene 2 partes. Entonces, la letra A
es la de la primera parte del versículo y la letra B es la segunda parte del versículo. Génesis capítulo 2, guión 4a, quiere decir Génesis capítulo 2, versículo 4, en la primera parte del versículo cuarto. Entonces, más o menos. Vamos a tener una pequeña dinámica. Avánzale, por favor, Ángel, a la presentación. Tengan sus Biblias ahí a la mano. Ángel. Voy teniendo problemitas, pero... Ah, muy bien. Van a buscar esa cita bíblica. El primero que la encuentre, levante la mano. Bueno, ahí Ángel nos ayuda a saber quién levantó la mano, que no veo. Ah, mira, Gabriela González levantó la mano. Salinas. A ver, Gabriela, abre el micrófono y léenos la cita. Sí, me escucho. Sí te escuchas. Y avánzale, Ok, Ángel, a ver si es la misma que tenemos nosotros. A ver. ok. Del 1 al 11, ¿verdad? Ah, ok. Ajá. El ángel del Señor subió de Gilgal a Bohim y dijo, yo los hice subir de Egipto y los introduje en la tierra que prometí a sus padres con un juramento. También dije, jamás quebrantaré mi alianza con ustedes, pero ustedes no harán ninguna alianza con los habitantes de este país y destruirán sus altares. A pesar de eso, no escucharon mi voz. ¿Por qué han obrado así? Por eso les digo, no expulsaré a estos pueblos delante de ustedes. Ellos no dejarán de hostigarlos y sus dioses serán una trampa para ustedes. Y mientras el ángel del Señor dirigía estas palabras a los israelitas, el pueblo se puso a llorar a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Bohim, que significa los que lloran, y ofrecieron allí sacrificios al Señor. Josué despidió al pueblo y los israelitas se fueron cada uno a su herencia para tomar posesión del país. El pueblo sirvió al Señor mientras vivió Josué y durante toda la vida de los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las hazañas del Señor en favor de Israel. Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio de su propiedad, en Timnat Serach, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. Y cuando toda aquella generación fue a reunirse con sus padres, surgió una nueva generación que no conocía al Señor ni la obra que había hecho en favor de Israel. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Bueno, sí era la misma. Con sus palabras, porque ya, acuérdense que cada quien tiene una versión distinta de Biblia. Esta que yo puse es la latinoamericana, es la de los jóvenes. Sí. Gabriela, muy bien. A ver, la que sigue. A ver quién. A ver si saben cuál es. Que levante la mano. Estoy ahí al pendiente a ver quién. Necesitan abrir la cámara. A ver, ¿quién levantó la mano? Sin miedo, no vale, no importa si nos equivocamos, vamos a aprender más. Yo la tengo, pero no sé cómo levantar la mano aquí. Ah, bueno, ¿quién eres? Sofía. Sofía, sí. Muy bien. A ver, léenos, a ver si quieres el primer versículo y el último, para que no nos alarguemos tanto. A ver. ¿Solo el primero y el último? O sea, ajá, el 10 y el 15. Ok. Como el navío que corta la espuma del mar y de cuyo paso no queda huella alguna, ni marca de su quilla en las olas. Muy bien. Los justos, en cambio, viven para siempre y su recompensa está junto al Señor. Cuidan de ellos en casa del Altísimo. Muy bien. Palabra del Señor. Entonces era el capítulo 10 al capítulo 15. Perdón, versículo 10 al versículo 15. A ver el que sigue. A ver si podemos con esta. ¿Quién dijo yo? Juanita Fernández levantó la mano. ¿Puede abrir el micrófono? Es que no la escuchamos.
No se escucha. No. Bueno. ¿Quién nos ayuda más? ¿Alguien más? ¿Me escucha? No. Sí, Ah, entonces son los audífonos. sí, ya lo escuchamos. Le preguntaba que cuál era el otro libro, SAP. Sabiduría. Ok. No, esta ni la he buscado. Yo tenía duda del otro. Bueno, sabiduría. En la clase pasada, en la presentación pasada que enviamos, viene una tablita con todas las abreviaciones, la cantidad de capítulos que tiene cada libro y vienen en colorcitos porque vienen ahí unas divisiones que ahorita vamos a ver. No, sí, mi Biblia tiene hasta el índice, pero Bueno. dije, no sé cuál libro era ese. A ver, ¿encontraron esa cita? ¿Marcos? A ver, Adrián, levantó la mano Adrián. Comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. A ver, ponme la cita, Ángel, por favor. Dale la siguiente. En el libro del profeta Isaías está escrito: ahora mando a mi mensaje adelante de ti para prepararte el camino. Escucha este rito. El desierto prepararé el camino del Señor. Enderecen sus senderos, y así sucedió. Hasta ahí, Adrián. Nos saltamos al siguiente capítulo, porque acuérdense, fíjense cómo está la cita bíblica que es Marcos capítulo 1, del 1 al 3, punto y coma, capítulo 7, versículos 1 y 2. Entonces, la primera parte que le dio a Adrián, súper bien, pero la siguiente es el capítulo 7, versículos 1 y 2. ¿Ok? Entonces, ya más o menos ahí practicamos. Obviamente, cada día que abramos la Biblia y busquemos citas bíblicas, se nos va a ir facilitando más. A veces no es sencillo aprendernos todas las abreviaciones, pero como decían ahí, bueno, pues está el índice y en el índice encontramos las abreviaciones. Hay una última cita bíblica por ahí. A ver, ¿quién nos ayuda para utilizar las letras? Esa me gusta mucho. ¿Alguien por ahí? ¿Quién se anima? Yo. ¿Quién dijo yo? ¿Mayra? ¿O quién? Sí, Mayra. Ok. Dale. Es Juan, capítulo 21, el versículo 22, ¿verdad? De la segunda parte. La parte B. ¿Qué dice? Ok. ¿Qué dice? Ay, mi Biblia no está dividida, pero el versículo dice: Jesús le respondió, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué importa? Tú sígueme. La segunda parte esa de cuenta. Es que mi Biblia no está dividida. No, pero cuando no viene dividida, la coma en los enunciados, cada enunciado tiene su propio significado. Entonces ahí la segunda parte dice: ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Jesús le dice, léeme la primera parte. Ok. O sea, ¿toda completa la primera? La primera parte, léeme la letra A. Jesús le respondió: si yo quiero que él quede hasta mi venida, y ahí está la coma. Ajá. Y luego dice: ¿qué te importa? Tú sígueme. Ok. Entonces, cuando alguien les pregunte de chismosos algo, ya saben cómo decirles. Juan 21, 22b. ¿A ti qué te importa?
Muy bien. Vamos a pasar a esta parte de un poco más de la división que tenemos en la Biblia, la división de los libros. Este esquemita nos va a ayudar un poquito a comprender que Dios está tratando de comunicar con un lenguaje humano, con las palabras, con el idioma, con el lenguaje. El autor de la Biblia es Dios, que a través de los escritores sagrados tenemos la Biblia, ¿verdad? Los escritores la escribieron. Es una diferente manera de describir la realidad según el escritor. El escritor pertenece a una cultura, a un contexto histórico y está destinado el libro hacia alguien. Existen diferentes tipos de libros, históricos, proféticos y didácticos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Antiguo Testamento están los históricos, los profetas y los didácticos. En el Antiguo Testamento los históricos son narraciones y la historia novelada. En el Nuevo Testamento son los evangelios, un género específico literario. Los proféticos en el Antiguo Testamento son los oráculos, las narraciones proféticas. En el Nuevo Testamento es el Apocalipsis. Los didácticos es el Antiguo Testamento, son los sapienciales, y en el Nuevo Testamento las cartas. Estas las vamos a desmenuzar ahorita, en esta sé que sigue, pero bueno, para comprender un poquito todo ese esquema Dios es inspirado, perdón, el hombre es inspirado por Dios. Cuando vean este DB, es que es un libro del Concilio Vaticano II. Este libro se llama Dei Verbum y habla sobre la revelación. Y entonces ese lo pueden buscar en internet, Dei Verbum, del Concilio Vaticano II, y habla sobre las Sagradas Escrituras, sobre la revelación. Y el hombre inspirado por Dios, que son los escritores sagrados o agiógrafos, así se les llama, grafos del que escribe, agio de santidad. Entonces, los agiógrafos son los escritores sagrados. Para comprender la Biblia, la tenemos que comprender desde la realidad de quien la escribió. ¿Quién escribió el libro? Un judío, un profeta. Desde esa realidad se empieza a comprender lo que él escribió, que implica un contexto histórico, que si estaban en una guerra, que si estaban expulsados de la tierra prometida, que si eran esclavos de los egipcios. Entonces, desde ahí se lee la Biblia. Un destinatario, el pueblo de Israel, las primeras comunidades cristianas, los paganos, a quién estaba escrito, a quién iba dirigido, y un estilo de lenguaje. Como aquí hay muchos autores modernos que como escriben que si muy agresivo, que si escriben muy bonito, o que si usan mucha simbolismo. ¿Cuál es el estilo de lenguaje que utilizan? Entonces, todos estos tres factores nos van a ayudar a comprender lo que los escritores quieren decir. Los tipos de literatura. Harry Potter, pues ahora sabemos que es una novela, ¿verdad? Es una historia fantástica de un niño. Entonces hay una narración. La narrativa es contar una historia. Pero Pablo Neruda en sus poemas pues, está tratando de decir del amor de alguna manera muy particular que a veces también ocupa estudiarse y entenderse. Entonces no podemos leer de la misma manera la historia de Harry Potter con un poema de Pablo Neruda. Entonces en la Biblia igual, no todos los libros se leen igual. Yo no puedo leer un Salmo, un Génesis y un Evangelio de la misma manera. Hay que estudiarlos cada uno según su estilo literario. Entonces, como ya decía, los tres grandes géneros literarios, históricos, proféticos y didácticos. En el Antiguo Testamento, los históricos, la siguiente, por favor,
son el Pentateuco o el libro de la ley, que son 5 libros: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros se les conoce como Pentateuco o el libro de la ley. Ahí están escritas todas las leyes, todo lo que los judíos siguen están escritos en esos libros. Toda la historia del pueblo de Israel están en esos libros. ¿Qué narran? Narran la historia de Israel desde la entrada a la tierra prometida hasta el siglo II antes de Cristo. Estos libros que narran la historia son Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Macabeos. Todos esos libros tienen historias, tienen cosas que sucedieron. Los reyes vienen marcados en esos libros, y si nos vamos a la historia del pueblo de Israel, vamos a encontrar las actas de nacimientos de esas personas. Entonces, esos son históricos. Y están estos otros 4 libros, Ruth, Tobías, Judith y Esther, que contienen ciertas narraciones del pueblo de Israel. No todo lo del libro de Ruth sucedió para Israel, sino sucedió para Ruth, pero tiene pedacitos contando la historia del pueblo de Israel. Y entonces estos libros están dirigidos al pueblo de Israel. Los didácticos son los sapienciales o los poéticos. Los sapienciales son los salmos, Cantar de los Cantares, Proverbios, Job, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. Están escritos como poéticamente, ¿verdad? O sea, tienen una mística todos estos libros. Y están dirigidos al hombre universal. Cualquier persona que quiera leer un salmo o un proverbio lo va a poder entender. Son como los proverbios chinos o los refranes no. Pero son así, algo que podemos comprender todos. Por eso están dirigidos al hombre universal. No los escribieron para el pueblo de Israel, es para quien lo leyera. Y los proféticos, que son los que siguen, se dividen de diferente manera: profetas mayores y profetas menores. Los más grandes son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Los menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Otros libros de profetas son Daniel, Lamentaciones y Baruch. ¿Y qué es lo que hacen los proféticos? Pues transmiten la predicación y la vida de los profetas. Anuncian y denuncian lo que Dios tiene preparado para el pueblo. Lo que hacía un profeta no es adivinar el futuro, es leer lo que está sucediendo y lo que Dios le dice: mira, esto va a pasar. Si se siguen yendo por la orilla del camino, se van a caer en el barranco. Bueno, eso hacía el profeta. Veía lo que sucedía y les daba un mensaje a través de Dios. En el Nuevo Testamento, los históricos son los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan contienen el mensaje de Jesús, la obra de la salvación. Y los Hechos de los Apóstoles contienen la historia de la primera iglesia, los discursos, los sermones, las oraciones, las cartas. Los didácticos son las cartas, los didácticos, se dan cuenta que las cartas nos están enseñando, nos dan muchos consejos, muchas maneras de vivir. El gran escritor por excelencia es Pablo, ¿verdad? Que escribió 13 cartas: los Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Hay otras cartas que se llaman católicas, que es Santiago, la carta de Pedro, 2 cartas, 3 cartas de Juan y una carta de Judas Iscariote. Tienen un destinatario específico, una comunidad o una persona. Y el único libro profético del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, que es revelar por medio de imágenes lo que esperamos, ¿verdad? Esta vida futura. ¿Cómo leer o interpretar la Biblia? ¿Cómo leerla? ¿De qué manera?
El estudio es la interpretación o hermenéutica. Espérenme, se me va a acabar la pila de la computadora. Ya, perdón. La hermenéutica es la ciencia que estudia los textos. Es una tarea de interpretar, de descubrir el significado del texto en el momento en el que se compuso, lo que significa para nosotros el día de hoy, y se toman 3 elementos para la Biblia: la cuestión humana, la cuestión divina y la cuestión actual. Eso lo encontramos también en Dei Verbum. La interpretación de la Biblia trata de establecer un puente entre los autores y los lectores. Los lectores en aquel tiempo y los lectores actuales. Entonces, esa interpretación varía en cómo fue escrita para aquel entonces y los lectores de aquel entonces que entendían, y para nosotros, ¿verdad? ¿Qué entendemos nosotros los lectores actuales? Y este es un gran esquema. La interpretación es ese puente, como les decía, entre el autor y el lector, y el texto es ese puente, ¿verdad? A través del texto. Lo que el autor quiere decir y lo que el lector está entendiendo. El elemento clave puede decir más de lo que su autor quiso. A veces un texto dice más de lo que él quiso decir. No sé si ha pasado de que una pintura, el pintor quiso solamente dibujar su cuarto, por ejemplo, Van Gogh, pero para otro no es más que un cuarto, sino es una profundidad, y cada uno le va encontrando un mensaje más profundo. Bueno, así el texto. El texto, el autor quiso contar una historia, pero a nosotros nos está diciendo muchísimo más. Lo que el texto en sí mismo dice, es decir, ¿qué quiso decir el autor con su texto? ¿Por qué y para qué en su momento histórico? Eso se le llama exégesis, el significado en sí mismo por el texto. ¿Qué significa un pescado? ¿Qué significa que lanzó las redes? Tal cual. Y hoy en día, ¿qué quiere decirnos el texto hoy? Eso es la hermenéutica. Esos retos y desafíos iluminados por el texto. La interpretación es un diálogo interactivo entre el autor y el lector. Siempre es dinámico esa interpretación. Y el texto cuestiona e ilumina nuestra vida e historia, y la historia y la vida, ¿qué preguntas le plantean al texto? ¿Cómo está la vida para encontrarnos con el texto? Y esos son los 3 factores que yo les decía: la ciencia, la fe y la vida. La palabra inteligente, porque la escritura fue escrita por los hombres, con un lenguaje, con un idioma, autores concretos que vivieron en la historia. Por eso se estudia, porque es una ciencia. Una palabra creyente, para nosotros el Espíritu Santo es el que inspiró. Entonces, la Sagrada Escritura la tenemos que leer con una actitud de fe, una escucha y oración. La ciencia nos va a ayudar, los grandes investigadores, y la fe nos va a ayudar a comprender otra parte de la Sagrada Escritura, y lo vamos a llevar a la vida, una palabra actualizada, transformar nuestra historia, transformar la vida. Y bueno, todos estamos invitados a interpretar la Biblia. Los científicos, los exégetas, los investigadores que quieren descubrir el texto. Los obispos, los pastores que nos invitan a esta parte de la reflexión divina, de la palabra, de la tradición de la iglesia. Y cada uno de nosotros, todos los fieles, también tenemos esa invitación, y aparte tenemos una sensibilidad especial para entender mejor la Biblia. Y la misma Escritura nos dice, por favor, ¿le adelantas? Bueno, ahorita salen las citas bíblicas que quería compartirles. Hay unos riesgos cuando leemos la Sagrada Escritura y hay que tenerlos presentes.
Y eso es lo que a veces muchas hermanos separados viven. Y entonces es confundir nuestras imaginaciones o fantasías con lo que yo estoy leyendo. Como que, mira, el texto quiso decir de esta manera y de esta manera, y empezamos a alucinar. O una lectura fundamentalista, es decir, el texto dijo, córtate la mano, pues córtate la mano. Ajá, espérame, no es así el texto, ¿verdad? No leímos la Biblia de una manera fundamentalista. O una verdad absoluta. El texto quiere decir esto y esto quiere decir y no me vas a sacar de aquí, y entonces ya no podemos tener un diálogo con la otra persona que también está tratando de leer la Biblia. Hacer de la Biblia un texto neutral. También como que, mira, pues Jesús multiplicó los panes. Pues X, multiplicó los panes. No podemos ignorar el texto, ¿verdad? Algo que no me dice nada, tampoco podemos caer en ese riesgo. Pero la actitud principal que debemos de tener es la humildad. Nosotros estamos estudiando la Biblia porque queremos encontrarnos con Dios, queremos tener un encuentro con Él, hacer una oración profunda, un diálogo donde habla Dios y donde hablo yo, donde le contesto, donde me pregunta. Entonces dice cita bíblica, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes piensa que es sabio, hágase necio. No podemos creernos porque ya hemos leído la Biblia 3, 4, 5 veces, porque coordino grupos, porque tengo un movimiento, porque voy a misa todos los domingos desde mi infancia. No podemos creernos, tenemos que tener una actitud de humildad. La autosuficiencia no permite un acercamiento a la Biblia. El que se cree mucho no va a poder realmente tener un encuentro con Dios. Y lo que les decía ahorita, bueno, los sencillos son los que tienen este privilegio, ¿verdad? Porque Dios a los sabios y a los entendidos les ha escondido eso, pero a los sencillos, a los prudentes se los ha revelado. Por eso Jesús tuvo un gran encuentro con el pueblo, porque el pueblo pudo ver a Jesús como Dios, como Salvador, y eso es a veces los que nos creemos mucho, no lo vemos a Jesús porque queremos andar en otros lados. Y como Ángel nos decía, bueno, la oración inicial, pues el Espíritu Santo, la invocación al Espíritu Santo es quien nos va a ayudar a comprender, a encontrar la verdad. Él va a iluminar para que podamos entender esta verdad por completo. Y esa cita bíblica nos ayuda a entenderlo, ¿verdad? Cuando venga el Espíritu de la verdad, los iluminará para que puedan entender la verdad completa. Son palabras de Jesús. Y entonces tenemos 3 caminos o 3 maneras de orar para la Biblia o la Sagrada Escritura. La lectura litúrgica, la que cada domingo escuchamos o cada misa que vayamos, quizá cuando escuchemos el texto litúrgico es diferente al de mi Biblia, porque está adaptado para ese encuentro con Dios, para ese culto que estamos realizando. La liturgia es el lugar más significativo y solemne para proclamar la palabra de Dios y está al alcance de todos los fieles. Por eso las personas que pasan a leer, es muy importante que no sientan vergüenza cuando pasan a leer la primera lectura, sino más bien una responsabilidad muy grande de que, oye, voy a compartir la palabra de Dios al pueblo, ¿verdad? Voy a ser el medio por el cual Dios se va a hacer presente a la comunidad que está reunida. Entonces, el texto litúrgico. El otro es una lectura orante. Este es uno de los métodos más antiguos que se llama Lectio Divina. Tiene un proceso y está inspirado en el modelo de María, que María fue oyente de la palabra, ella escuchaba la palabra de Dios. Se convirtió en una escucha, meditaba lo que Dios le decía, oraba y lo ponía en práctica.
Eso hacía tal cual María. Y entonces el ejercicio ordenado, la iglesia empezó a nombrarlo como lectio, meditatio, oratio y contemplatio en actio. Son palabras en latín que quiere decir la lectura, la meditación, la oración y la contemplación y acción. Vamos a profundizar en este método porque la otra clase vamos a comenzar con este método de oración. Vamos a utilizarlo y es el de los más hermosos y más provechosos que podemos tener los católicos. Leer el mensaje de Dios. Meditar significa interpelar a mi vida, ¿verdad? El texto lo leo tal cual y la meditación es lo que yo lo que el texto me está interpelando. Voy a orar. ¿Qué le voy a decir al Señor? Ya leí, ya medité y ahora ¿qué le voy a responder yo? Y contemplar es llevarlo a la vida, un cambio. Cuando nosotros tenemos este método de oración, nos tiene que invitar a cambiar, a hacer algo distinto. Le avanzamos. Lectio, leer. Nos preguntamos, ¿qué es lo que dice el texto? Tal cual. El Señor multiplicó los panes, 5 panes, 2 pescados. ¿Qué dice el texto? Un joven. No hay mucho para dónde hacerse. Comprender la palabra y descubrir lo que Jesús quiere enseñarnos por esa palabra, ¿verdad? O sea, eran 5 panes y que es necesario escuchar con atención y tomar conciencia de lo que estamos leyendo. Entonces, podemos leerlo 1 o 2 o 3 veces para ver bien quiénes eran los personajes, dónde estaban centrados, que si en el mar, que si en la barca, qué símbolos utilizó Jesús, escupió en el suelo, escribió, le tocó la mano, le tocó el pie, lo sanó. O sea, todas esas actitudes es leer. Eso es leer, poner atención en cada uno de los elementos. Y ya que le pusimos atención a los elementos, meditamos. ¿Y qué es meditar? ¿Qué nos dice el Señor con su palabra? ¿Qué nos dice la multiplicación de los panes? ¿Qué nos quiere decir Jesús con que eran 5 panes y 2 peces? ¿Qué nos quiere decir Jesús que alcanzó para toda la gente? Eso es iluminar nuestra vida con la palabra. Es lo que vamos a alcanzar al meditar. ¿Le avanzamos, por favor? Entonces, meditar es ese rumiar la palabra, intentando hacerla entrar poco a poco dentro de nosotros. Entonces, hay 5 personajes. ¿Con cuál personaje me identifico yo? ¿Con el joven que dio los 5 panes? ¿Con los discípulos que repartieron el pan? ¿Con Jesús que multiplicó? ¿Con qué personaje me estoy identificando yo? Bueno, ¿qué actitudes me identifico? ¿Qué actitudes tienen los personajes? Eso es meditar. ¿Qué me está diciendo Dios a través de ese texto? Y ahora sí, bueno, ¿qué quiero decirle yo al Señor? El Señor ya habló en su palabra, ya la medité, ya me dijo algo. Bueno, ¿ahora qué le voy a decir yo? Porque se trata de tener un diálogo con Él. ¿Qué palabra le voy a expresar? ¿Qué me ha provocado? Y decirle al Señor, a ver, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Oh, mira, qué padre, me ayudó para esto. ¿Qué le voy a decir al Señor? Avanzamos. Si quieres, adelántale, es más o menos lo que ya compré. Y terminamos con contemplar. ¿Qué me inspira en mi vida esta palabra? Para admirar el misterio de Dios y poder mirar la vida de la palabra y convertirnos. ¿Ok? Ya me dijo algo. ¿A qué me voy a comprometer? ¿Qué cambio voy a tener en mi vida después de haber leído la multiplicación de los panes? ¿Sabes qué? Yo tengo que multiplicar mi vida, entonces voy a hacer una obra de caridad. ¿Sabes qué? Yo soy como el discípulo que repartió el pan. Entonces llevo la palabra de Dios. O yo soy como Jesús que multiplicó. Bueno, ¿qué tengo que hacer?
Y ese es el compromiso. En esa contemplación vamos a tener un compromiso con la palabra. Y ese es el método más conocido que se llama Lectio Divina. Lectura divina. Y otro que es la lectura en ambiente de oración, lo que normalmente a veces utilizamos en los grupos donde nos reunimos. Leemos la cita bíblica al grupo, la podemos leer de manera personal, se narra con nuestras palabras lo que hemos oído, se invita a una oración, se invita a buscar los valores, aplicar en nuestra vida ese mensaje y concluimos con una oración para concluir la reunión. Esto es muy utilizado para las oraciones iniciales, oraciones finales de nuestras juntas. Es uno muy sencillo, el otro es más profundo. Y me parece que ya es la última, ¿verdad, Ángel? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, es la última, padre. Bueno, quise terminar con ese método o con los métodos de oración. Digamos que ya acabamos la primer parte de la unidad que vamos a ver, porque la segunda parte ya nos vamos a meter a leer ahora sí la Biblia. Vamos a empezar a estudiar el Antiguo Testamento, la historia de la salvación, los patriarcas, los orígenes, el Génesis, toda esta parte del Antiguo Testamento. No sé si hay preguntas. No sé, podemos ver Julia. podemos ver a todos. Padre, ¿me escucha? Sí, escucho a alguien. Yo, Julia. Julia, muy bien. ¿Qué son los párrafos que vienen casi al final de las hojas? Viene así el capítulo, los versículos, le viene una raya y luego vienen letritas hacia abajo. ¿Eso qué significa? Chiquititas las letritas. Ajá. Usted tiene una Biblia que es de estudio. ¿Me podría decir cómo se llama su Biblia? Estaba dentro de las que Latinoamérica. Latinoamericana. Muy bien. La Biblia latinoamericana tiene abajo unas para aclarar. Son notas al pie de página. Hay unas Biblias que tienen muchas notas al pie de página, otras tienen poquitas. Esas nos hacen referencia para llevarnos a otros textos o para explicar una palabra, el significado de alguna palabra. Déjenme buscar una que nos pueda iluminar más fácilmente. Espérame. Déjeme irme. Mire, si nos podemos ir todos a Marcos, capítulo 14, versículo 3. Y Marcos, capítulo 14, versículo 3. Gracias. El texto dice, estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo. Y sobre la palabra nardo hay un asterisquito chiquito. En algunas Biblias lo trae, ¿verdad? No lo trae el de usted. No.
Bueno, en mi Biblia trae un asterisquito la palabra nardo. Y si me voy a los parrafitos de las letras chiquitas, dice, perfume de nardo, extracto de una planta aromática de la India. Entonces me está explicando lo que es la palabra nardo en mi Biblia. A lo mejor en otra Biblia trae otra explicación. Y te está mandando a entender palabras. A lo mejor ese texto ya fue utilizado en Isaías y entonces, mira, este texto ya fue utilizado en otro libro, en el libro de Isaías. Y entonces, mira, Jesús utilizó las palabras del profeta Isaías y entonces tiene un asterisquito y viene abajo la cita bíblica de Isaías. ¿De dónde vienen esas palabras? ¿Me expliqué? Más o menos. Más Sí. o menos. O dígame usted abajo una cita que venga ahí marcada y le puedo decir más o menos. Pues es que, digo, siempre he tratado, pero nunca le he hallado. Por ejemplo, en esa hoja que dice Marcos 14 de que una mujer unge a Jesús, Ajá. y luego el versículo 12 ahí corta y hay una raya y luego viene abajo, pues casi a la mitad de la hoja, mucho escrito, pero como que es continuación de la hoja todavía anterior. No tengo la Biblia latinoamericana aquí. Por ejemplo, en la hoja anterior dice la Pascua y lo dice 14.1. Los judíos iban a celebrar el 1480 aniversario de su salida a Egipto y continúa y como que a la siguiente hoja todavía continúa. Quizá está separando por títulos. ¿No viene separado por título? Subtítulos y títulos, ¿no? Déjame conseguir la Biblia latinoamericana y me lo vuelve a preguntar la próxima clase para saber qué es lo que me está preguntando, porque a lo mejor yo estoy entendiendo lo que son las notas explicativas y a lo mejor usted me está diciendo otra cosa. ¿Ok? Me llama la atención que casi la mayoría de las hojas siempre abajo viene letras chiquitas, pero eso no sé si explica algo o es de lo mismo de ese. No, ese que está explicando cosas del texto de arriba. Ok. Sí. Déjame conseguir la Biblia latinoamericana, sí la tengo, pero no la tengo aquí. Esta que tengo yo es latinoamericana, pero de Jerusalén. Entonces, déjeme conseguir Padre, en la latinoamericana hace referencia de que también viene en Lucas y ok. en Juan, el mismo texto. El mismo texto lo tienen otros dos evangelistas, por ejemplo. El del nardo del perfume lo están narrando otros dos evangelistas y te ayuda la nota al pie. Pero déjeme buscar la Biblia, porque se me hace que es otra cosa lo que nos está preguntando. Bueno. ¿Qué Biblia es la que tiene usted, padre? Yo ahorita tengo la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Es una versión, pues ahora sí que... Tengo la otra Biblia también, la Biblia de Jerusalén, pero esta viene, las palabras son un poco más, ¿cómo se llama? Directas de la traducción, y estas están adaptadas a Latinoamérica. O sea, estas están hechas para que nosotros podamos entender el lenguaje. Y esta es una Biblia completamente de estudio. Y entonces en estas tienen un chorro de letritas abajo, un chorretal. Todas estas son notas explicativas. Miren, todo esto son notas explicativas para comprender el texto académicamente. ¿Qué significa una palabra? ¿En qué otro libro lo podemos encontrar el mismo texto?
Eso es las notas explicativas que vienen abajo. En estas también las tienen, pero vienen más sencillas, explicando lo del nardo o explicando lo del denario, qué significa un denario. Son palabras que vienen explicando en estas. Sí, porque esa no la tengo aquí a la mano. Tengo también la de los jóvenes, pero esa no la... Latinoamericana no la tengo. Se la debo. ¿Alguna otra pregunta? Aparato crítico. Se llama aparato crítico. Ahí nos ayudó Itzel. Ahorita subimos la presentación, la de este lunes y también la del lunes pasado, para los que no la pudieron bajar y se integraron después al WhatsApp. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Aún? ¿Todo bien? No sé si van a utilizar, creo que aquí es algo del libro. Yo estaba en un curso, pero con todo esto de pandemia se suspendió, entonces... Sí, lo estamos, y ahí estoy sacando mucha información, pero la estoy también agregando de algunos otros libros de iniciación, pero este es el básico donde estamos sacando la mayor parte de la información. Qué bueno que me preguntaste. Ahí en el WhatsApp, mira, ya vi que algunos ya lo tienen. Mira, también Nelly nos está enseñando otro tipo de portada, que se llama La Palabra Nos Congrega. Este libro se llama La Palabra Nos Congrega y lo podemos encontrar en la librería Loyola, la que está enfrente de la Alameda. Ahí lo podemos encontrar. Alrededor de 150 pesos, no sé si... Sí, alrededor de 150 pesos. Quien no pueda ir, quien no quiera ir, ahí por WhatsApp les vamos a volver a subir una información de cómo hacer un depósito, quién lo depositó y en dónde lo podemos recoger. A mí me van a traer unos. Queríamos avanzar un poquito más porque solamente 3 personas nos lo habían pedido, entonces nos queríamos esperar más. Para esta semana, el viernes, cerramos con los que nos lo pidieron y los entregamos. Pero los pueden conseguir en la librería Loyola o en La Buena Prensa para los que viven ¿en dónde nos dijeron la vez pasada que eran? En Río Verde y en otra parte, Chihuahua, en alguien de Chihuahua. Camargo, Chihuahua, ya ven, sí, me acordé. Allá en Buena Prensa, en las librerías de Buena Prensa también se pueden encontrar. Padre, ¿hay una librería en Guadalupe también? ¿Hay una librería en Guadalupe? Sí, por los Lermas. Ah, por los Lermas. Y en la parroquia del Rosario, en la librería me están diciendo por ahí, lo vieron también ahí el domingo, en la que está aquí en la colonia Roma. Y no sé si allá en San Pedro, en Beitiala, no sé, la verdad es que no sé si lo puedan encontrar. Ah, también. Sí, también ya vi por ahí. Entonces, pero quien no quiera ir por aquello de la pandemia y nos quieran, nosotros lo pedimos y nos ponemos de acuerdo para entregárselos. Ahí hay 4 lugares donde lo podemos recoger. Padre, una pregunta. Dígame. Yo mandé mi comprobante a la arquidiócesis, como decían pero no supe si recibieron mi comprobante de depósito para el libro. Si me manda, Lo puse para que me lo entregaran con el señor Ángel aquí en Cumbres, primer sector. Ok, muy bien. Entonces, dígame su nombre. Marta Rosa. Marta Rosa. Alejo Núñez. Y al rato le confirmo. Si recibieron mi comprobante.
Yo creo que sí, porque me Ok. dijeron, o sea, me dijeron de 3 personas que se habían entregado. A lo mejor ya eran 4, pero Gracias. aquí en Costa Rica nada de Buena Prensa ni San Pablo. Híjole, se los mandamos por, a lo mejor me dijeron que lo teníamos en PDF. Ya sé quién es, ahí se lo mando, hermanita. Es una hermana que está en Costa Rica. Bien, somos súper internacionales. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Cómo se han sentido? Todo excelente. Manitas arriba, ya las vi. Bueno, pues seguimos avanzando. Ya nos vamos a adentrar a estudiar lo que es el Antiguo Testamento. Vamos a empezar con esta parte de la historia de la salvación. Y nos va a gustar mucho. Van a ver. Me preguntaban, bueno, a lo mejor alguien quiere ir avanzando, que cómo leer la Biblia, cuál es el orden. Hay 2 maneras, del principio a fin, o leer los evangelios y después el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque vamos a leer los evangelios y vamos a comprender lo que está sucediendo en el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento se escribió para Jesús, o sea, para conocer la revelación de Jesús. Todos los sacrificios, todas las prefiguraciones están en el Antiguo Testamento del Nuevo de los Evangelios. Entonces, Marcos, Mateo, Lucas y Juan los leemos y nos regresamos al Génesis y leemos todo el Antiguo Testamento y luego ya las cartas. Esa es una manera de leerlo. Todo seguido, o Nuevo Testamento, Evangelios, Antiguo y luego cartas. Muy bien. Pues vamos a ponernos en la presencia del Señor para terminar nuestra sesión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, envíanos a tu Espíritu Santo para que nos acompañe durante toda esta semana. Que el Espíritu Santo sea esa luz que nos ayude a comprenderte, a comprender tu palabra escrita y tu palabra viva a través de nuestros hermanos, a través del encuentro con quien más te necesita. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias. Qué gusto verlos a todos. Ahí a la otra abran las camaritas para verlos a todos. Y nos Gracias, vamos. Padre. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, Padre.